Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 1, versículo 6 al 8, 19 al 28. Gloria a ti, Señor. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Queridísimos hermanos, hoy en este tercer domingo del tiempo de Adviento, el Señor nos muestra a través de su palabra cómo Él quiere que sea anunciado el Evangelio para que todos lleguen a la fe. De eso se trata hoy esta palabra, tanto la primera lectura como el Evangelio, nos viene a mostrar que Dios precisamente quiere que vivamos la fe. En Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, la liberación a los cautivos, para curar los corazones heridos, para gritar la liberación a los presos. El Señor me ha ungido para... Lo tiene Isaías 61, del 1 en adelante. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera porque le predicamos también a los protestantes. Por eso dice Jehová, pero sabemos que es Yahvé, no Jehová. Pero lo importante aquí es lo que dice Isaías. ¿Otra vez? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Todos ustedes y yo fuimos bautizados y el día del bautismo hemos recibido el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Es más todavía, cuando nos confirmaron, ¿para qué nos confirmaron? Para que no hubiese duda de que teníamos en nosotros el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí.
Porque me ungió Jehová, me ha enviado a... Aquí está la clave. El profeta dice que el Espíritu de Dios está sobre él y Dios lo ha enviado. Eso que dice el profeta lo debemos vivir cada uno de nosotros como bautizados. Hemos recibido el Espíritu Santo y Dios nos ha enviado. ¿A qué? A predicar buenas nuevas. ¿A qué nos ha enviado Dios? A predicar buenas nuevas. Dios nos ha enviado a predicar la buena noticia. El evangelio significa buena noticia. ¿Y para qué? Precisamente para lo que dice Marcos 16:15. Usted lo puede leer en su casa, no lo leemos aquí. Vaya y prediquen el evangelio. Todo aquel que crea y se bautice se salvará y que no será condenado. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar la buena nueva. Eso lo tenemos que hacer todo, comenzando por los sacerdotes. Y el sacerdote que no predique la palabra de Dios se montó en el bus que no era. El obispo que no predique la palabra de Dios está equivocado. Muy obispo y el respeto porque es apóstol de Cristo, pero no está cumpliendo la misión que Cristo le ha encomendado. El papá y la mamá que no le predique al niño la palabra de Dios, a su hijo, que no comparta la palabra de Dios con su hijo, muy papá, muy mamá, muy cristiano, muy creyente, pero no está haciendo lo que Dios manda. El catequista que no le predique a los niños la palabra de Dios, muy catequista, mi respeto, pero no está haciendo lo que Dios manda. Hemos recibido el Espíritu de Dios y nos ha dado una misión a todos: predicar la buena noticia para que la gente crea, para que haya fe en medio del mundo, queridos hermanos. Esto es lo importante. Sigue. A vendar a los quebrantados de corazón. Cuando se predica la palabra de Dios, vamos a vendar las heridas de aquellos que están quebrantados en el corazón. Para eso se predica la palabra de Dios. Lo hacemos los sacerdotes, pero también lo deben hacer los laicos, porque tenemos heridas en nuestros corazones y la palabra de Dios va sanando esas heridas. A publicar libertad a los cautivos. El diablo nos tiene cautivos a causa del pecado, pero cuando se predica la palabra de Dios, entonces se le predica la libertad a los cautivos. Se va liberando, por eso dice San Juan, ¿se acuerda que San Juan decía 8:31? Ustedes serán, si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay una manera de liberar al ser humano. Con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, liberamos al cautivo. ¿Cuántos hijos cautivos? Porque sus padres no los han liberado predicándoles la palabra de Dios. ¿Cuántas personas en el mundo cautivos? Porque los curas y los obispos no hemos predicado con valentía, con claridad la palabra de Dios. ¿Cuántos cautivos? El Señor nos da la libertad, pero para eso es necesario que se proclame la palabra de Dios. Pero cuánta pereza para leer la palabra, y cuánta pereza para predicar la palabra, cuánta falta de fe para anunciar la palabra de Dios. Nos va liberando de la esclavitud del pecado, porque la palabra de Dios nos muestra qué es bueno y qué es malo. Y cuando usted y yo miramos qué es malo, ya tenemos un camino recorrido para la liberación. La segunda parte es actuar. Si esto es malo, lo dejo. Entonces ya comencé a liberarme. Si esto es malo, me confieso, Dios me perdona, me libero totalmente. A eso vino Cristo, a liberar los cautivos. Y a través de su palabra, Dios nos libera, porque al creer en ella, como consecuencia de eso, actuamos. Y al actuar, nos liberamos de la esclavitud del pecado. ¿Qué más?
y a los presos apertura de la cárcel. Ya nos va a abrir la cárcel. Estamos presos y Dios nos quiere libres. Para eso nos creó Dios, para ser libres. No estar encarcelados, sometidos al pecado, al mal. Y ese es exactamente el trabajo que viene a hacer Juan. El Evangelio de hoy, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, van a ver que ese es precisamente el trabajo de Juan. San Juan Bautista viene a hacer un trabajo, es el del profeta, ese que Dios te ha enviado y me ha enviado, ese trabajo que Dios nos ha dejado, pero que no lo hemos asumido. Y que cuando en el bautismo nos ungieron con el santo crisma, nos dijeron para que sea miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y que no hemos ejercido ese trabajo que Dios nos ha encomendado. Escuchen San Juan. Hubo un hombre enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios. Ese hombre eres tú, ese hombre soy yo. En aquel tiempo, Juan Bautista, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál era el fin? A fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál era la finalidad? A fin de que todos creyesen por él. Ahí está el secreto. Dios cuenta contigo y Dios cuenta conmigo para que vayamos a proclamar la buena nueva y que la gente crea por nosotros instrumentos de Dios. Claro está, dice, dio testimonio. Dio testimonio y venía para que la gente creyese por él. Hermano, mire, la vida del cristiano se centra en la fe. No puede existir la vida del cristiano sin fe. Entonces Dios manda instrumento para que nosotros aprendamos a creer. Ojo, y todos los hombres somos creyentes. Y hay dos maneras de creer. La manera de creer positiva y la manera de creer negativa. Así como existe el bien, existe el mal. Así como existe el día, existe la noche. Así como existe Dios, existe el diablo. Así como existe la fe verdadera, existe la fe falsa. Así como existe la fe que usted y yo debemos cultivar, existe otra fe que no debemos cultivar. El ser humano es un hombre de fe. Los ateos también creen, pero creen negativamente. Los cristianos creemos positivamente, pero todos tenemos que creer. Aquí no hay nadie que no crea. Por ejemplo, hablemos de Dios. Si usted es cristiano, ¿qué cree? Positivamente, creo que Dios existe. Si usted es ateo, creo que Dios no existe. Vean la fe positiva del cristiano. Creo, hay fe, que Dios existe. Vean la fe del ateo. Creo que Dios no existe. Está la fe positiva y la fe negativa. Entonces, ningún ser humano puede vivir sin fe. Y lo que hoy Dios hace con Juan Bautista y el profeta Isaías es que usted y yo seamos entonces portadores de la fe verdadera, de la fe sana, de la fe buena. Y que el mundo crea por medio de nosotros, pero en las cosas buenas. Porque el mundo cree, pero la fe negativa se va propagando más que la fe positiva o verdadera. En cualquier plano, por ejemplo, vamos a ver sobre la Eucaristía.
Hablemos de la Eucaristía. Todos creemos en cuanto a la Eucaristía. Los católicos creo que ahí está Cristo. Los protestantes, creo que ahí no está Cristo. El ateo, creo que ahí no está Cristo. Pero todos creemos. Miremos la iglesia. Creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Si soy protestante o si soy ateo, creo que la iglesia no es el cuerpo de Cristo. Creo que la iglesia es la gran prostituta. Entonces observe que está la fe positiva y la fe negativa. El mundo de hoy dice creer, y eso no basta. Tenemos que ver qué creemos, si creemos positivamente o creemos negativamente. Pero tenemos que creer. Y tenemos razones para creer, y lo que Dios nos pide hoy, que esas razones para creer las expongamos a los demás, y se llama buena noticia. Razones para creer en lo bueno. También hay razones para creer en lo malo. Por ejemplo, vamos a mirar una cosa. ¿Usted cree que su papá es su papá? Hay dos opciones. Creo que mi papá es mi papá. Segunda opción, creo que mi papá no es mi papá. Razones tengo. Puedo decir, creo que mi papá no es mi papá porque yo no me parezco a él. Porque mi papá a lo mejor es moreno y yo soy catire. Tengo razones para no creer. Pero ojo, esas razones no me llevan a saber si estoy creyendo en la verdad o en la mentira. Porque puede ser que a lo mejor mi abuelo tenía los ojos verdes y era blanco y por eso salía así. O mi tatarabuelo. Pero ¿cuál es el detalle? Que uno toma la opción de qué es lo que quiere creer. Por ejemplo, si yo creo que mi papá es mi papá, es porque le creo a mi mamá que me dijo que papá era mi papá. Oh, no. Yo no estaba cuando eso. Yo no tenía uso de razón. Yo no me di cuenta si mi papá era mi papá. Pero si no creo que mi papá es mi papá, es porque la vecina me dijo que mi papá no era mi papá. Entonces le creía a la vecina, o le creía a Petronilo o a Pánfila. Pero en alguien creo. En el mundo de hoy los seres humanos, en algo tenemos que creer. Hasta los ateos creen en algo. Los ateos dicen, creo que Dios no existe. Creo que el diablo no existe. Creo que no existe el cielo. Creo que no existe el purgatorio. Creo que no existe el infierno, pero cree, solamente que cree de forma negativa. Y nosotros creemos de forma positiva. Creo que existe Dios, creo que existe el diablo, creo que existe el infierno, creo que existe el purgatorio, creo que existe el cielo, de forma positiva. Hoy el Señor entonces nos invita a proclamarle al mundo la fe positiva y verdadera, la que nos ha dejado el Señor. ¿Y cómo podemos nosotros entonces aferrarnos a la fe positiva? ¿Y cómo sabemos que estamos creyendo en lo correcto? San Juan capítulo 20, versículo 30 dice, ¿cómo es que usted y yo podemos creer en lo correcto? Juan 20, 30 dice, ¿para qué se escribió todo lo que está aquí? Escuchemos. Hizo además Jesús muchas cosas, señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Muchas cosas no están escritas en este libro. Vamos a ver para qué se escribieron estas cosas. Pero estas se han escrito. Atención, ¿para qué fue hecha la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras? ¿Para qué se escribieron estas cosas? Para que creáis. ¿Para qué se escribió las Sagradas Escrituras?
para que creáis. Entonces, hay una manera de creer lo correcto. Como decir que mi papá es mi papá porque mi mamá me lo dijo. Hay razones para creer. Pero hay razones para creer negativamente. La vecina me dice que mi papá no es mi papá. Hay otras razones. Puedo creer en otras cosas. Pero lo que dice la Biblia es que las Sagradas Escrituras fueron escritas para que creamos. ¿Y por qué tenemos que predicar? Marcos 16:15. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra de Dios? ¿Y por qué tenemos que leerla y predicarla? Son dos cosas importantes. Leerla, predicarla. Y si no la predicamos, escuchémosla. Escuchen esto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio? A toda criatura. ¿Para qué? El que creyere y... ¿Para qué vamos a predicar? ¿Otra vez? El que creyere. Para que la gente crea. Y entonces la pregunta es, si el centro de la vida cristiana o si la vida del ser humano gira en torno a la fe, ¿usted y yo estamos creyendo? Pero hay dos maneras de creer. Miremoslo de otro punto de vista. Una manera de creer es de puro bla, 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 yo creo. Pero la otra manera es creerlo con convicción. El creer es normal que todo el mundo diga yo creo. Pero el creer con convicción es lo que Dios nos pide hoy y es lo que nos está faltando. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 27, vamos a encontrar a los apóstoles que ellos creían en el Señor, pero no con convicción plena. Y el Señor va a reclamar eso. ¿Por qué no creer con convicción plena? A ver qué dice el 27. Y los hombres se maravillaron diciendo. A ver, escuchemos. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Creían en Jesús? Sí. Pero no tenían una convicción plena que Él era Dios. Y cuando vio que calmó las aguas y le dijo al mar, cálmate, y al viento, ahí tranquilízate, ellos que creían en Jesús se dijeron, ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Creían de palabra, pero no tenían una convicción plena de quién era Jesús. ¿Acaso no estamos nosotros igual que estos apóstoles? Creemos en Jesús, pero no tenemos una convicción plena. En el capítulo 14, versículo 26, nos vamos a encontrar a los mismos apóstoles con Jesús, pero no tienen una convicción plena, una fe sólida, firme de quién es Jesús. Escuchemos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, vieron la grandeza de Jesús, el poderío de Jesús, lo vieron caminar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. le faltaba la fe firme, sólida, una convicción plena, no sabían quién era Jesús. Díganme, ¿no ese es el mismo pecado que tenemos nosotros? 1000 años viviendo en esta tierra y todavía no sabemos quién es Jesús. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Es un fantasma? Hermanos, Jesucristo está reclamando en su palabra que ustedes y yo no tenemos la convicción plena de quién es Él. Y hoy nos podemos preguntar, ¿sé quién es Jesús? Pablo sabía quién era Jesús. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Pablo sabía quién era Jesús. Estaba convencido. Sabía que Él era Dios. Tenía esa fe plena, sólida, firme, esa que te hace falta y que me hace falta, pero que Dios hoy nos reclama en este segundo domingo de Adviento. Colosenses 1:16. Escúchenlo.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las... Miren el concepto que tiene Pablo, la fe que tiene Pablo en Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. ¿Tú estás convencido de eso? Visibles e invisibles. ¿Estás convencido que Jesús, en el que tú crees, hizo todas las cosas? Las del cielo, las de la tierra, las visibles, las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Tú lo crees? ¿Estás convencido que Jesucristo lo puede todo, absolutamente todo, y que por Él fueron hechas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, que todo fue creado por Él y para Él? ¿Sigue? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cree usted que tú mismo viene de Él y a Él va y por Él subsiste? ¿Estás convencido? ¿Qué clase de Dios tiene? ¿En qué Dios crees? ¿Estás convencido en lo que dices creer? ¿Sólidamente te has predicado a ti mismo hasta convencerte que Jesucristo hizo todas las cosas celestes y terrestres, visibles, naguará, invisibles, tronos, dominaciones, principados, todo fue creado por Él y para Él, naguará? ¿Estás convencido de eso? Que con su sola palabra hizo todas las cosas, hágase y todo se hizo. ¿Estás convencido? El salmista en la Biblia de nosotros, Salmo 94, en la Biblia de los protestantes, Salmo 95. El salmista, estamos leyendo la de los protestantes, entonces tiene que ser en el 95, Salmo 95. El salmista viene a mostrar en qué Dios cree, pero con convicción. ¿Será lo mismo de ustedes y yo? ¿Creemos con convicción en ese Dios? Oye, San Juan Bautista vino a predicar para que por medio de Él creyeran. Y es exactamente lo que hoy quiero hacer con ustedes. Presentarles al Jesús que el mundo de hoy no conoce. ¿Y quién es este? O que la gente cree que es un fantasma, que no existe, que es una leyenda, que es un mito. Y sienten miedo. Y no le buscan. Miren cómo dice el salmista. 1. ¿Qué dice el 2? Lleguemos ante su presencia con alabanza. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lleguemos a su presencia adorándole, aclamándolo con canto? ¿Por qué? Miren, la fe del salmista, una fe de convicción plena, seguridad, certeza, sin que nada lo haga titubear. Pongan cuidado. Porque Jehová... Porque Dios, el Señor, es Dios grande. Lo que la gente no sabe, que Jesucristo, el Señor, es un Dios grande. Para la prueba un botón. Cuando llegó la pandemia, ¿qué Dios tenía usted? ¿En qué Dios creía? ¿En el Dios grande? Porque el Señor es un Dios grande. Observen que ustedes creen en Dios, pero no llegan allá. Más grande era la pandemia que ese Dios. Más poderoso era una vacuna que ese Dios. Más poderoso era el tapaboca que ese Dios. Pero para el salmista no. Para el salmista más grande es Dios. Porque el Señor es un Dios grande. Y Rey grande sobre todos los dioses. Es un Dios grande. Un Dios soberano sobre todos los dioses. No se le puede comparar a nadie. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. En sus manos están las profundidades de la tierra. ¿Saben qué es fe? Que usted mismo se predique eso. Que usted mismo se convenza a plenitud de que su Dios no es un Dios chiquito. Y que cuando usted ore,
llegue a la presencia de ese Dios y se extasíe ante ese Dios. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Son suyas las cumbres de los montes. Y las alturas de los montes son suyas. Las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar. ¡Ah, bárbaro! Mire cómo usted y yo podemos convencernos de la grandeza y el poderío de Dios. ¿Cómo es que usted y yo vamos cultivando la fe? Una fe sólida, una fe grande, firme. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Y sus manos hicieron la tierra seca. Tremendo Dios que nos gastamos. Tremendo Dios que tenemos. Pero pensamos que es un fantasma, que es mentira, que es un mito, que es una leyenda. Nos falta una fe sólida, firme. Y cuando ese Dios actúa, ¿y quién es ese que hasta el viento y el mar le obedecen? Nos falta la reflexión, nos falta la meditación, nos falta la convicción plena de nuestra fe. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ah, bárbaro, si es verdad que estoy convencido que Él es Dios, si es verdad, entonces no me queda otra, venir, postrémonos por tierra, adorando al Señor nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Hay pruebas de que si yo creo o no creo. Pregunto, ¿cuántas veces vienes al día al Santísimo? A postrarse y a adorar, venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. ¿Vienes en el día al encuentro con Él? Solamente hay dos opciones. Una, sí, otra, no. Si la respuesta es sí, es porque estás convencido a plenitud que no hay otro Dios como Él. Que es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Por Él fueron creadas todas las cosas, celestes, terrestres, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo se mantiene en Él. Naguará, yo me voy a postrarme a sus pies. Entonces tienen una fe de convicción. Si no vienes al Santísimo a visitarlo, pasan días, pasan semanas, pasan años y usted no va al Santísimo a visitarlo, es porque usted tiene una fe de puro bla, bla, bla. Es porque su fe no es sólida. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note. Que se te note. ¿Por qué no vienes a visitar a Jesús en la hostia consagrada? Por un solo motivo, porque no crees. No hay más. O porque crees que Él no está ahí. ¿Por qué los ateos no vienen a visitarlo? Porque no creen que Él está ahí. Dicen, yo creo que Jesús no está ahí. Por lógica y razonable, no vienen. ¿Por qué los protestantes no vienen ni siquiera a la iglesia católica? Porque ellos dicen, yo creo que Jesucristo no está ahí. ¿Por qué los católicos venimos al Santísimo? Porque yo creo que Jesús está ahí. ¿Por qué comulgo? Porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 6:51. Creo, pero una fe que me lleva a la acción. Creo, por ejemplo, Juan 6:51 que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Nos quedan dos opciones. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Creo que Jesús es el pan vivo bajado del cielo? Entonces yo vengo ante Él, lo adoro, lo recibo. ¿Creo que Jesús no es el pan vivo bajado del cielo porque mi pastor me dice que eso es mentira? Crea
en lo que le diga a su pastor. El que le cree a Cristo en su palabra es creyente y el que le cree al pastor es creyón. Pero se trata de una fe de convicción. Católico, ¿estás convencido que ese Dios grande es el pan vivo bajado del cielo? Como lo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Cuando yo estoy convencido de esto, entonces lo que se llama el éxtasis, el mayor placer espiritual. Si yo creo que Jesús es el pan vivo bajado del cielo y el que coma de ese pan vivirá para siempre, yo comienzo a analizarlo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Naguara, esa no me la pierdo yo. Y cuando lo como y lo disfruto, me estoy comiendo el pan vivo bajado del cielo para vivir para siempre. Qué caché, qué dicha, qué gozo. Naguara. Ahí es donde se produce el placer espiritual que se llama el éxtasis. El versículo 55 dice, porque mi carne... El 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y mira cuando creemos. El que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Quién come la carne y quién bebe la sangre? El que crea, el que tenga una fe de convicción. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, entonces mira el éxtasis. Mira el éxtasis espiritual al que deberíamos llegar nosotros. Ponga cuidado. Tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Así se cultiva la fe. Leo la palabra. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Leo la palabra y creo en la palabra. Yo lo resucitaré en el último día. ¿Cómo será eso? Tener vida eterna y resucitar en el último día para la gloria, para el reino de los cielos. Naguara, qué dicha. ¡Qué placer espiritual! Me delecto, me extasío. Ahí paso horas analizando esa palabra y haciendo el ejercicio de creer en la palabra. Porque Él es Dios, Él es el poderoso, de Él vengo y a Él voy. Bendito sea. Yo creo y por eso te recibo. Y cuando te recibo, mi corazón palpita de alegría y de gozo porque estoy convencido a plenitud que tu palabra se cumple. Y ahí es donde los santos llegaban al éxtasis espiritual. Si usted y yo analizáramos lo que deberíamos creer y que todo depende de la fe y que la fe va creciendo en la medida en que usted medite la palabra, en la medida en que usted le crea a la palabra y usted se convenza que eso es verdad, en esa misma medida crece la fe porque Él no miente. Y entonces es cuando usted ya no actúa. Yo no voy a misa porque me nazca o no me nazca, porque me guste o no me guste. Yo voy a misa porque creo en la palabra que dice, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. A mí qué me importa que me nazca o no me nazca, que me guste o no me guste, que tenga ganas o no tenga ganas. A mí lo que me importa es vivir a plenitud mi fe, una fe sólida en la palabra. Punto, he dicho, caso cerrado. De esa fe es la que Juan Bautista tenía y predicaba a la gente, para que la gente creyera. Y esa es la fe que los sacerdotes y los obispos debemos darle al pueblo. Y esa es la fe que ustedes deben darle a sus hijos. Y debemos creer firmemente en la palabra del Señor. Tenemos, en la palabra de Dios, tenemos todo para creer, las razones para creer. Por ejemplo, si vemos a Mateo capítulo 1, versículo 24, nos damos cuenta, o desde el 23, nos damos cuenta razones para creer. ¿Por qué usted y yo nos acercamos a Jesús? ¿Por qué usted y yo lo aceptamos? ¿Por qué lo amamos o decimos amarlo? ¿Por qué? ¿Cuáles razones tenemos? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel,
que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué amamos a Jesús? Porque Él es Dios con nosotros. ¿Estoy convencido? Si estoy convencido, lo amo. Si estoy convencido, lo acepto. Y si es Dios con nosotros, yo no estoy solo, Dios está conmigo. Y si es Dios con nosotros, ¿quién contra mí? Y si es Dios con nosotros, yo me extasío con su presencia, me deleito en su presencia y como consecuencia lo adoro. Mateo capítulo 2, versículo 11. Si es verdad que yo creo que Él es Dios, yo lo adoro. Voy a adorarlo, Él es Dios. Mateo 2, 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Como creo que es Dios, yo me postro a sus pies y lo adoro, aunque en apariencia parezca que no. La humildad de un niño. ¿Qué va a estar Dios ahí? Pero la fe me dice, ahí está, lo adoro. En la apariencia del pan y el vino, la fe me dice, ahí está, lo adoro. La razón me dice, ¿qué va a estar ahí? Pero yo no actúo por razón, actúo por fe. Porque somos hombres de fe, positiva o negativa. Los protestantes viven de fe negativa. Yo creo que Jesús no está ahí. Nosotros los cristianos actuamos por fe positiva. Yo creo que Jesús sí está ahí. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque viven de fe negativa. Yo creo que el sacerdote no tiene poder para perdonar pecados. Y usted y yo, ¿por qué nos confesamos? Porque creemos de forma positiva. Yo creo que el sacerdote tiene poder para perdonar pecados, porque Jesús le dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. La fe de los protestantes es la fe negativa. La fe del cristiano es la fe positiva. Por eso ustedes y yo no podemos ser protestantes. Los protestantes son creyones, fe negativa. Los cristianos somos creyentes, fe positiva. Hay una diferencia entonces entre la fe del protestante y la fe del cristiano. Es distinta la fe. Y ustedes deben saberlo ver. Nosotros creemos de forma positiva. Y lo que creemos debemos deleitárnoslo, saboreárnoslo, como se saborea un caramelo, como se saborea un helado, como se saborea algo delicioso. En la fe también, cuando usted se encuentra con la fe que le han regalado sus padres, pero que viene de generación desde Cristo, al encontrarnos con esa fe, debemos deleitarnos y saborearnos. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos tiempo para deleitarnos y saborearnos. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note que tú crees en Jesús. ¿Qué está pasando? Que decimos creer. ¿Por qué tú no te has casado? Porque crees que el matrimonio no es de Dios. ¿Por qué tú te casaste? Por la iglesia. Porque crees que el matrimonio es de Dios. Así de sencillo. ¿Por qué crees? Hay razones para creer en lo negativo y hay razones para creer en lo positivo. O razones para creer de forma positiva o razones para creer de forma negativa. De forma negativa, yo creo que el matrimonio no es de Dios. Puedo vivir arrejuntado, porque todo el mundo vive así. Esas son sus razones. Yo creo que el matrimonio viene de Dios y como yo creo en Dios, entonces obedezco su mandato, me voy a casar. Bendito sea Dios. ¿Por qué bautiza a sus hijos? Porque cree que el bautismo nos hace hijos de Dios. ¿Por qué no bautizan los protestantes a sus hijos? Porque creen que el bautizo no es para ser hijos de Dios. Creen de forma negativa. Todo lo contrario. Hay dos opciones. O creemos de forma positiva o creemos de forma negativa. Cada uno cree como quiera.
Pero yo, como sacerdote del Dios Altísimo, vengo a decirles a ustedes que debemos primero analizar qué es lo que creemos. ¿Cuáles son las verdades de fe? Creemos en Dios, que está en todas partes, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. ¿Estoy convencido? Entonces, hago oración en la mañana, hago oración en la noche. Creo que la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. ¿Estoy convencido? La leo. ¿Estoy convencido? La predico. ¿No estoy convencido? No la leo. ¿No estoy convencido? No la escucho. ¿No estoy convencido? No la predico. Creo. ¿Qué creo? Creo que la hostia es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Estoy convencido? Comulgo. ¿No estoy convencido? No comulgo. ¿Estoy convencido que existe el perdón de los pecados para librar mi alma? Entonces me confieso. ¿No estoy convencido? No me confieso. La convicción plena es necesaria para nuestra vida. Ojo. Pero así como hay personas como Juan Bautista que nos predican a nosotros la verdad y que nos predican las cosas que debemos creer, según dice San Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante, también hay personas que nos enseñan cosas que no debemos creer y que como no debemos creer porque son falsas, porque son cosas de hombres, porque van en contra de Dios o porque es una fe negativa, se llama herejías o apostasía. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Escúchenlo. Pero hubo también falsos profetas. Falsos profetas son los que nos llevan a creer en lo negativo, a creer de forma negativa. Cristo no está en la hostia. Viene a predicar la palabra de Dios. No hay que confesarse con un hombre. Viene a predicar de forma negativa. Son profetas y vienen de parte de Dios, pero son falsos. Porque la fe no es según lo que dice la palabra, sino según lo que ellos creen. ¿Otra vez? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerireron. Le pondremos evangélico, matarirerireron. O le pondremos protestante, matarirerireron. ¿Qué nombre le pondremos? Hubo falsos profetas. Hubo falsos maestros. Y los habrá entre ustedes, dice la palabra de Dios. ¿Otra vez? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerireron. Le pondremos protestante, matarirerireron. Ese nombre no me gusta, matarirerireron. Le pondremos evangélico, matarirerireron. ¿Y qué nombre quiere que le ponga? Y ustedes lo ven, y yo se los he demostrado. ¿Y por qué les he dicho en la calle, cuando ellos salen a la calle, vengan, vengan, explíquenle a la Florida que ustedes tienen la verdad, que ustedes están llevando a la gente por el camino de la fe correcta? Vengan, ¿por qué no vienen? Porque la mentira dura hasta que llega la verdad. Pero es necesario que ustedes lo vean, pero está escrito, hubo falsos profetas y habrá entre ustedes falsos maestros. Repítalo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Por eso no podemos hacer nada. Ahí están los protestantes en medio del pueblo. Los hubo, los habrá. Que introducirán, pongan cuidado. Encubiertamente, sin que la gente se dé cuenta, engañándoles con mentiras. Herejías. Herejía es negar una de las verdades de la fe. Por ejemplo, decir, Cristo no está en la hostia. Es una herejía. No hay que confesarse con un hombre pecador. Otra herejía. María es una prostituta. Otra herejía. El Papa es una bestia. Otra herejía. La iglesia es la Gran Babilonia. Otra herejía. O sea, la Biblia dice
que vendrán quienes van a enseñar herejía, pero el pueblo no sabe qué es eso. Herejía significa negar una de las verdades de fe. Y apostasía significa negar dos o más verdades de fe. Los protestantes no son herejes, los protestantes son apóstatas, porque no niegan una verdad de fe, sino niegan todas las verdades de fe. Ojo, y está escrito. ¿Y el pueblo lo cree? No. Porque los que deberíamos predicar como Isaías, o los que deberíamos predicar como Elías, o como Juan Bautista, los obispos y los curas, para no meterse en problemas con nadie, se callan la boca. No dicen nada, para no tener problemas con nadie, para caerle bien a todo mundo. Qué desgracia más grande. Repítalo y sigue. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué les espera? La destrucción repentina. Por eso yo, como sacerdote del Dios Altísimo, con el corazón en la mano, hoy quiero invitarles a que ustedes se pregunten qué creen. ¿Y creen de verdad? Que se les note. Vamos a convencernos. Y voy a terminar. ¿Se acuerdan que les dije que cada domingo íbamos a tratar 2 pecados capitales? El primero era soberbia. El segundo, avaricia. El tercero, lujuria. El cuarto, ira. ¿Se acuerdan que es Saliheb? Saliheb, la S de soberbia, A de avaricia, L de lujuria, I de ira. Hoy vamos con G de gula y E de envidia. La gula, sencillo, no me voy a alargar, no se preocupe. La gula, ¿qué es la gula? Varias cosas. ¿Qué es gula? Gula es comer más de lo que mi cuerpo necesita. Gula es levantarme de la mesa diciendo, uy, no puedo más, quedé lleno, que me reviento si como un poquito más. Eso es gula. ¿Qué debe hacer el cristiano? Levantarse de la mesa y decir, todavía me queda espacio para comerme otro poquito, pero hasta ahí llego. No vivo para comer, sino como para vivir. El que tiene pecado de gula, ¿cómo es? Vive para comer, no come para vivir. Y anda, no le importa nada levantarse, que se explota de la mesa. Es dañino para el cuerpo, es dañino para el alma. Gula. La gula también es comer solamente lo que a mí me gusta. Eso es gula. Ay, me gusta el pollo. Eso sí, cuando me sirven pollo, me lo como. Si me sirven pescado, a mí no me gusta el pescado, no me lo como. Eso es gula. Y la gente piensa, ay, que a mis niños no les gusta el pescado. Vamos a fritarle un huevito para que coma. Lo está enseñando a tener gula y eso es un pecado capital. Mamá que le dé a su hijo otra cosa porque no le gusta comer lo que le sirvió, esa mamá no sabe lo que es el pecado de gula. Está llevando a su hijo al pecado de gula. Y ese pecado de gula, ¿a dónde va a parar? En la lujuria, en el sexo desordenado, desenfrenado, porque no podrá poner freno. Y hará solamente lo que le da la gana, lo que le pide el cuerpecito. Y como el cuerpecito le pide es comerse un huevito y no un pescadito, pues eso es lo que le da. Así se alimenta el desenfreno, el libertinaje en los niños. Y van creciendo sin fuerza de voluntad, sin fortaleza, sin templanza, que es lo que va a destruir la gula, la templanza. Usted tiene que enseñarle al niño a ser templado, a comer lo que se le sirve, he dicho caso cerrado. Pero como el niño es consentido y delicado, dice, pues ese yo no como. Usted le dice, tranquilo, mijo, tranquilo. Al almuerzo, no le cambie el plato, el mismo plato.
Mamá, tengo hambre. Uy, qué bien, hijo. Aquí está la comidita que dejó el desayuno. Ah, no, yo esa cochinada no como. Tranquilo, mijo, tranquilo, no coma. Mamá, deme para comprarme una paleonia. No, señor, no hay plata para la paleonia. Ahí está la comidita. Pues yo no voy a comer eso. Tranquilo, mijo, tranquilo. A la cena, mamá, tengo hambre. Ahí está el platico que dejó del desayuno. Se lo caliento. O si no, que se muera de hambre. ¿Se va a morir de hambre el pelado? No, cuando tenga hambre se la come. O no. Pero no le dé pachucherías. Porque si no lo está enseñando a mal y no le está enseñando la virtud de la templanza. Le está enseñando la gula. Gula es comer lo que me gusta o no comer lo que me sirve. Gula es comer a deshoras, chuchería a cada rato, eso es gula. Debe existir un orden, una disciplina. ¿Cuántas horas al día tengo que comer? Y no tengo que estar comiendo a deshoras porque eso es gula a cada rato. Los padres de familia no saben que eso es un pecado. Y es un pecado capital. ¿Qué significa pecado capital? Lo tenemos todo. ¿Qué significa pecado capital? Está enraizado en nosotros. ¿Qué significa pecado capital? Que si no lo trabajo, mañana será un desenfreno total. ¿Qué es gula? Gula es beber en exceso. Por ejemplo, el licor, la cerveza. Eso es gula. Que usted tiene sed, se puede tomar una cerveza. Los evangélicos dicen, ¿cómo se le ocurre? El cura está invitando a tomar cerveza. No. Es que, a ver, tomarse una cerveza es malo. Tomarse una copa de vino es malo. No, eso no es malo. Eso no es malo. Pero la Biblia dice que eso es malo. En ninguna parte la Biblia dice que eso es malo. Reto a cualquier protestante en el mundo. En ninguna parte lo dice. Dice que embriagarse es malo, emborracharse, pero no tomar. Por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 23, Pablo recomienda a Timoteo tomar vino en vez de agua. Pruebas tengo de la Biblia Reina Valera. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 23. Pruebas tengo. Pablo le dice a Timoteo que debe tomar vino en vez de agua y que eso es saludable para su salud. Pónganlo a ver. Ya no bebas agua. Pablo era católico. Pablo no era protestante. ¿Cómo lo tenemos? Pruebas tengo. Pablo le dice a Timoteo, otra vez. Ya no bebas agua. Entonces, ¿qué va a beber? Sino usa de un poco de vino. Pablo era católico, no era protestante, porque los protestantes dicen, no, vino no. Pero es que la Biblia dice que sí se puede tomar vino, incluso que es saludable. Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Es bueno para la salud? El vino. Es bueno para la salud. ¿Qué se decía de Jesucristo? Según dice Mateo capítulo 11, versículo 18. ¿De qué se decía de Jesucristo? De Jesucristo se decía, no dice que bebía agua. ¿Qué bebía Cristo? Vamos a ver qué dice. 11, 18, a ver qué dice el 18. Porque vino Juan. Ajá, escuche. Porque vino Juan que no comía ni bebía. Pregunto, ¿no bebía agua Juan? Si no bebía agua se moría. No está hablando de agua. No comía, ¿se acuerda? Pero no comía ¿qué? ¿Se acuerda que comía era saltamontes y miel silvestre? Sí comía, pero no comía la comida normal como nosotros tenemos. Sí bebía, pero no bebía ¿qué? ¿Agua? No bebía vino. Agua sí tenía que beber, porque si no, ¿cómo hacer? Se muere. ¿Otra vez? Porque vino Juan que ni comía ni bebía. Sí bebía agua, pero no bebía vino. Y dicen, demonio tiene. Ahora Cristo, a ver Cristo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Que come y bebe. ¿Bebe qué? ¿Agua?
o vino? A ver, vamos a ver qué bebía el Hijo del Hombre. Dale. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Ah, ¿bebía qué? ¿Agua? No. ¿Qué bebía Cristo? Vino. Cristo era católico. ¿O no? Bebía vino. Dígale a un protestante que eso no es malo. Está diciendo, el cura Toro está mandando a beber vino. No es el cura Toro, no sea ignorante. Lea Mateo 11, 18. Lea Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. No sea ignorante. No es el cura Toro. Es la palabra de Dios. Jesucristo bebía. Y dice, viene el Hijo del Hombre que come y bebe, no agua. ¿Cómo sabemos que vino? Porque dice, y dicen que es un glotón y es un bebedor de vino. Ah, con razón, Juan 2 dice que Jesús multiplicó. ¿Qué digo? Transformó el agua en vino. ¿Cuántos litros? 600. Ah, porque la Biblia nos presenta que tomar vino no es malo. Embriagarse, emborracharse con el vino, eso sí es malo. Se llama pecado de embriaguez o borrachera. Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Que usted se quiere tomar una copa de vino, eso no es malo. Que usted sintió que como que ya las piernas se le doblaron y como que está se está mareando, no tome más porque es pecado de gula, de embriaguez. Si usted se toma una cerveza y usted no se emborracha, no es malo. Si usted tiene mucha sed, se puede tomar 2 cervezas, eso no es malo. Si tiene muchísima sed, se puede tomar 3 cervezas, eso no es malo. Si no se emborracha. Si se emborracha con una, es malo. Si se emborracha con 2, es malo. Si se emborracha con 3, es malo. Ah, pero usted toma 3 y no se emborracha. Si se toma 4, ya es gula. ¿Por qué? Porque va a tomar en exageración y es gula, es pecado. Aunque no se emborrache. Yo me tomo una caja de cerveza y no me emborracho. Eso es pecado de gula. Porque está tomando en demasía. Entonces, la gula es un pecado capital. Y contra la gula está la templanza. Ahora, si usted es alcohólico y usted no puede probar ni siquiera una copita porque o se embriaga o porque sigue tomando hasta el desenfreno, entonces no debe tomarse ni una copa. Si usted es alcohólico y entonces no puede probar la cerveza porque sigue tomando, entonces no se debe tomar ni una sola porque sí peca. ¿Me captan la idea? Pero si usted es un hombre equilibrado y usted dice, me puedo tomar una cerveza y no tomo más, o una copa de vino y no tomo más, ¿cuál es el problema? No es pecado. La gula es un pecado. Y contra la gula tenemos la templanza. ¿Y qué es la templanza? Dijo uno, templanza es ser templado. Y ser templado es decir, no tomo más. Hasta aquí. He dicho y caso cerrado. Nadie me obliga. No doy un paso más adelante. Hasta aquí llego. Eso es ser templado. Templanza. Y la última, la envidia. Marcos 7:22. San Marcos 7:22. Entre las cosas que dañan el corazón, que destruyen la vida espiritual, Jesús nombró la envidia. La envidia. Esa envidia de Génesis 37:11, tarea para la casa, que tuvieron los hermanos de José. ¿Se acuerdan cuando lo vendieron? ¿Por qué lo vendieron? Por envidia. Génesis 37:11. Por envidia. Pero aquí vamos a leer lo que dice San Marcos 7:22. Entre la lista de pecados que Jesús da, que dañan el corazón y que hace impuro al hombre, está la envidia. Los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. Aquí está la envidia. Es un pecado capital. ¿Y qué es la envidia? La envidia es aquel que no quiere ver ojos bonitos en cara ajena. ¿Usted quiere saber si tiene envidia? Haga la prueba. Examen para detectar la envidia en tu vida. Pregúntese, ¿usted se alegra
Cuando a alguien le va bien, usted no tiene envidia. ¿Usted se siente triste cuando a alguien le va mal? Usted no tiene envidia. ¿Cuándo tiene envidia? Cuando usted ve que al vecino, a su hermano, a su esposa, a su esposo, a su hijo, a quien sea, a su suegra, a su suegro, le va bien y usted siente rabia y dice, algún día lo veré, algún día hará, algún día... La envidia, ese es pecado capital. Cuando usted ve que a alguien le va bien y usted se siente mal. O cuando usted ve que a alguien le va mal y usted dice, ¡ah! Así lo quería ver. Eso se llama envidia. Cuando se alegra por el mal ajeno o cuando se entristece por el bien ajeno. No quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Y contra la envidia, para matar la envidia, está la caridad. Debo alegrarme con la alegría del otro. Debo entristecerme con la tristeza del otro. Llorar con el que llora, reír con el que ríe, sufrir con el que sufre, gozar con el que goza. Si no, hay envidia. ¿Cuánta envidia entre hermanos? ¿Cuánta envidia incluso entre pareja? El esposo le tiene envidia a la esposa le tiene envidia al esposo. ¿Cuánta envidia entre suegros y yernos? ¿Cuánta envidia entre profesores, compañeros de trabajo? ¿Cuánta envidia entre los curas? ¿Cuánta envidia entre los obispos? Porque los obispos no dejan de tener pecados capitales también, y los curas. La tentación está para todos. Y ahora el problema es, estamos trabajando la envidia porque todos la tenemos, por eso se llama pecado capital, porque nadie se escapa de eso. Y tenemos que luchar siempre. ¿Cómo? Con la caridad. ¿Y qué es la caridad? Buscando el bien de todos. Papá Dios, hoy hemos escuchado tu palabra y queremos caminar por tus senderos. Nos cuesta, y tú lo sabes. Ayúdanos para creer firmemente en tu palabra, para gozarnos en la fe, disfrutar de ella. No permita que nos apartemos de ti.